Buenas tardes, apreciados estudiantes. A partir de este momento, doy inicio a la sesión de clase programada para el día de hoy. Ya pues inicié el proceso de grabación para que se puedan documentar más adelante ustedes o quienes no hayan podido participar de la sesión. Siguiendo el orden o el cronograma que teníamos organizado para este segundo módulo, hoy nos corresponde. Por favor, vamos a mantener los micrófonos silenciados. Si hay necesidad de que alguno de ustedes intervenga, pues activa el micrófono. De lo contrario, por favor, mantengámoslo cerrado para que no nos cause interferencia. Bueno, como les decía, hoy vamos a desarrollar actividades correspondientes a la tarea número 2. Entonces, aquí les estoy compartiendo en pantalla cómo les va a aparecer pues la actividad. Entonces, nos vamos a dirigir hacia la tarea número 2. Abrimos. Y ahí pues hay un comentario que les he dejado con anterioridad. Esta actividad está disponible a partir de hoy. Tiene una valoración del 33% correspondiente pues a lo que es la nota final. Aquí en este espacio ustedes van a encontrar dos archivos. Uno que es un texto que ustedes van a descargar y el archivo número 2 que corresponde a la guía. Voy a presentarles primeramente la guía para saber sobre qué vamos a trabajar esta semana. Bueno, entonces aquí está como tal protocolizada la guía. Seguimos trabajando en la aplicación de normas y Contec, pero esta semana lo vamos a hacer en lo que corresponde a la asignación o configuración o adecuación de las citas de autor. Entonces, vamos a descargar, punto número 1, un archivo que vamos a encontrar en la plataforma, que era el archivo que les mostraba hace un momento, que está en formato Word, es decir, ya está listo para que empecemos a realizarle los cambios que la guía nos va indicando. Entonces vamos a proceder a descargar el archivo para cumplir con el punto número 1. Entonces simplemente le damos doble clic al archivo. Aquí nos lo va a mostrar en línea. Es decir, que si yo voy a querer trabajarlo acá directamente va a ser un poco más complejo. Entonces lo ideal es que por favor lo descarguemos. Ese proceso de descarga lo hacemos a través de esta flecha que vemos en la parte superior derecha. Una flecha que apunta hacia abajo que indica que ahí podemos hacer la descarga. Entonces le damos un clic para que el archivo se descargue. Seguidamente, cuando ya lo observamos, que está aquí en la parte izquierda inferior, vamos a dar clic sobre el archivo para abrirlo. Con este archivo nosotros vamos a repasar todo lo que hemos visto desde la primera clase hasta hoy, porque como se van dando cuenta, pues vamos aplicando no las mismas normas a cada clase, pero pues implementamos o desarrollamos los temas que corresponden a cada clase, pero teniendo en cuenta todo lo que vamos revisando o desarrollando en clases anteriores. Aquí tenemos ya el archivo. Aquí ya tenemos el archivo descargado. Recuerden que les decía la semana pasada que cuando nosotros descargamos archivos de internet como este, por ejemplo, el computador crea un mecanismo de defensa que es como una protección para verificar o garantizar que el archivo no esté infectado o que pronto el archivo venga de una procedencia que nosotros desconocemos. Entonces, por eso nos va a aparecer siempre esta franja que ustedes observan ahora en pantalla en color amarillo. Entonces, ahí nos hace esa advertencia que el archivo puede contener un virus, y que pues si no estamos seguros de abrirlo,
lo ideal es que lo vacunáramos antes del proceso de habilitación de edición. En una clase más adelante está programada para nosotros realizar ese proceso de revisión o vacunación de archivos. Entonces, en este caso, como estamos seguros que el archivo se va a poder usar, vamos a dar clic sobre Bueno, en el momento en que nosotros habilitamos edición, quiere decir que el archivo ya está listo para trabajarse. Observen que es un texto un poco extenso, al cual nosotros le vamos a aplicar toda la normatividad que ya hemos visto en clases anteriores. Lo primero que vamos a hacer es agregarle un título, pues, porque el documento no contiene título. Entonces voy a llamarlo herramientas TIC. Este título se lo voy a adicionar. Por favor, Ángel Ruiz. Nada más voy a silenciarle el micrófono porque hay interferencia ya en el lugar donde usted está y me interrumpe la clase. Entonces se lo voy a dejar inactivo. Si usted quiere participar o quiere preguntar algo, lo activa, y de lo contrario vamos a dejarlo silenciado. Bueno, entonces les decía que el texto que les subí a plataforma no tiene título, nosotros lo vamos a agregar. Para este ejemplo, yo le agregué el título de herramientas TICS. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este título? Simplemente vamos a configurarle todos los cambios que ya hemos visto en clases anteriores o hacerle los ajustes correspondientes a las normas y ICONTEC. Uno de esos ajustes es el tamaño 14, el tipo de fuente Arial, le vamos a aplicar la negrita y vamos a dejar centrado el archivo, centrado el texto. Aquí en la aplicación de esos cambios voy a hacerlo un poco rápido porque pues esto ya se los he explicado de manera detallada en clases anteriores, entonces pues sin embargo me gusta repasarles porque hay estudiantes que hasta ahora van llegando al proceso y de pronto pues hay cosas que no tienen claridad. Voy a seleccionar todos los párrafos para aplicarles a todos la misma configuración que se le debe acondicionar a los párrafos, que son el interlineado a 1.5, el tamaño de la fuente lo trabajamos a 12, el tipo de fuente es tipo Arial, y nos damos cuenta que ya pues el archivo que inicialmente era una hoja ya ocupa casi 3 hojas de espacio. Bueno, tengamos en cuenta que entre el título y la primera línea del párrafo debemos dejar un espacio o un interlineado de 2.0. Recuerden que nos ubicamos acá sobre el título, vamos a la sección interlineado y marcamos 2.0. Entonces vemos que ahí ya se hizo esa configuración. Recordemos que después de un punto y aparte dejamos doble espacio. Referente a este doble espacio que dejamos acá después de punto y aparte, tengamos en cuenta que el interlineado es solo de 1.0, el espacio que debemos dejar allí. 1.0. Si consideran conveniente apoyarse en de la herramienta mostrar todo, la activamos, que es esta que tenemos acá, y rectificamos que el interlineado sea 1.0, efectivamente está. Entonces, lo mismo vamos a hacer con todos los demás párrafos. 2 espacios y manejamos interlineado de 1.0. Ustedes lo van a hacer con todo el resto del texto. Yo solamente pues lo voy a aplicar en la primera parte del documento para que me alcance el tiempo para darles las indicaciones correspondientes a la clase de hoy. Recuerden que todos los párrafos deben estar justificados y que después de punto y aparte dejamos doble espacio. Bueno, ustedes lo van a configurar todo el documento completo. En la medida que vayan configurando se van a dar cuenta pues que el documento va tomando más cuerpo, se va organizando mejor y vamos ampliando el número de hojas. Algo que noté en los talleres que he calificado ya, porque pues voy calificando en orden alfabético y pues es un proceso que se torna un poco complejo en el sentido de que
pues tengo que verificar que el estudiante se encuentre al día con el pago del módulo, que haya enviado las actividades a tiempo, irles haciendo la respectiva retroalimentación. Por eso el proceso pues se tarda un poco demorado para que les aparezcan las notas. Cuando los estudiantes no son puntuales en los pagos o de repente en los envíos, eso me retrasa todo el proceso a nivel general porque la plataforma me va mostrando alfabéticamente. Por ejemplo, hasta que no estén cuadrados los de la letra A, no puedo pasar a la letra B. Entonces, en esto sí les pido pues que tengan un poco de paciencia porque como no todos pues van al mismo ritmo en cuanto a envío de talleres y a pagos, entonces por eso la mayoría en este momento aún no tiene sus notas. Ya a medida que voy pudiendo pues cargarle sus notas a plataforma, lo voy haciendo. Bueno, entonces, dentro de esos talleres que he logrado calificar, he encontrado que, o veo que existen dificultades en la asignación de la parte de los márgenes. Entonces voy a retomarla aquí en esta clase. Tengamos en cuenta que las márgenes las debemos configurar en dos sentidos. Cuando existe un título principal, como este que ustedes observan ahora aquí, que es herramientas TICS, y cuando la hoja inicia con un texto como lo vemos aquí en la hoja número 2, que estamos iniciando pues un texto normal, no lleva títulos ni lleva subtítulos, simplemente es continuidad del primero. Entonces, es importante que reforcemos esta parte porque hay talleres que he calificado ya que no están aplicando la parte de los márgenes de manera correcta. Acá quiero también, en esta última partecita de este texto, la norma nos pide que se use toda la hoja completa, es decir, que no dejemos espacios en blanco, pero de igual forma tenemos que configurar o cumplir con como en este caso, con las dos interlíneas sencillas después de punto y aparte. Si llegara a pasar esto, pues ya indiscutiblemente tendríamos que pasar a la hoja siguiente. Bueno, retomemos entonces los márgenes. Bueno. Entonces, para la primera hoja, voy a seleccionarla porque debo hacer una configuración diferente a la hoja número 2. Selecciono todo el texto que encuentre en la primera hoja. Voy hacia el menú diseño de página. Voy a la sección o al icono en márgenes. Y voy hacia la última opción que dice márgenes personalizados. Aquí en la parte de márgenes personalizados, recordemos que de la parte superior, cuando es una página que contiene título, como este ejemplo que estamos viendo ahora, que el título es herramientas TICS, el margen superior va a 4 centímetros. De la parte izquierda puede ir a 3 centímetros o a 4, dependiendo si vamos a empastar o anillar el documento o si simplemente lo vamos a dejar para enviarlo por una plataforma, por ejemplo, como en este caso, para subirlo a la plataforma o para enviarlo a un correo electrónico. Entonces, voy a configurarlo a 4, asumiendo que lo vamos a empastar. Entonces, se trabaja a 4 centímetros. De la parte inferior, lo trabajamos a 3 centímetros. Y de la parte derecha, trabajamos a 2 centímetros. Entonces, aquí están las medidas. Cuando, les repito, cuando sea una página que tenga un título principal, ese margen superior va a 4 centímetros, izquierdo va a 4 siempre y cuando vayamos a empastar o anillar. El inferior siempre va a ir a 3, no importa si es página principal o no, y el derecho también siempre lo vamos a configurar en 2 centímetros. Una vez tengamos esta configuración, verificamos que el tamaño del papel sea carta, porque la norma y contexto solo nos permite el uso de tamaño carta. Aquí en la parte de abajo vemos una sección que dice todo el documento o texto seleccionado. En este caso, yo voy a marcar texto seleccionado porque solamente esa configuración la deben llevar aquellas hojas que sean de título principal, como esta, por ejemplo. Entonces, texto seleccionado y aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente esos márgenes fueron aplicados a la primera hoja, que era donde tenía seleccionado el texto. Observemos que la segunda hoja
sigue con un margen aún sin configurar. Aquí nos damos cuenta que el margen izquierdo está un poco más hacia adentro que el de la segunda hoja. Entonces, ese tipo de configuraciones que acabo de hacer son solamente para aquellas hojas donde tenemos títulos principales. Ahora vamos a configurar los márgenes para aquellas hojas que son tradicionales, es decir, que no inician con un título o con un subtítulo. Entonces voy a seleccionarla, inclusive la siguiente también la pudiera seleccionar porque no contienen ni títulos ni subtítulos. Entonces, estando ya seleccionadas, nuevamente me dirijo al menú diseño de página, voy por márgenes, márgenes personalizados y aquí sí voy a hacer un cambio. Aquí vamos a configurar el margen superior a 3 centímetros. El izquierdo sigue a 4 centímetros porque vamos a empastar. El inferior debe estar siempre en 3 centímetros y el derecho a 2 centímetros. Verifico también que el papel, el tipo de papel esté en tamaño carta. Y nuevamente verificamos en la parte donde dice aplicar a, abrimos y le digo que únicamente me aplique esos cambios al texto seleccionado. Únicamente a texto seleccionado y aceptamos. Entonces nos damos cuenta que ahí de manera automática ya se nos organizaron los márgenes. Entonces nos vemos que ya se organizó la primera hoja con la segunda en su parte izquierda, también lo hizo en su parte derecha y vemos que ya está el documento pues organizado. Hasta el momento esto era lo que habíamos trabajado. Quise retomar o hacer un poco de énfasis en la parte de los márgenes porque en algunos trabajos que he revisado veo que esa parte tuvo dificultad para trabajarse, entonces por eso quise retomarlo en este momento de clase. Bueno, quisiera saber si de pronto los que están aquí presentes tienen dudas, tienen preguntas por hacer. Veo que alguien levantó la mano. Activen sus micrófonos si lo consideran conveniente para formular alguna pregunta o continuamos. Sandy Vergel levantó la mano, no sé si tenga alguna pregunta. Entonces la vamos solucionando ahora. Les repito, esto que acabo de explicarle ya lo habíamos visto en clases anteriores, simplemente pues que decidí retomar porque veo que en los talleres que me han enviado hay falencias respecto a eso en la gran mayoría. Hay otros talleres sí que están impecables, o sea, es decir, los trabajaron de acuerdo a lo que se les propuso en la guía. Bueno, ninguno formula preguntas, entonces voy a continuar. Ahora sí con la aplicación o con la implementación de los pasos de la guía para esta semana. Se las voy nuevamente a compartir para que sepamos sobre qué vamos a ir trabajando. ¿Listo? Voy a cerrar el archivo para aperturar nuevamente la guía. Entonces, el primer punto ya está listo, que corresponde a descargar la guía. Ese fue el texto que descargué hace un momento. El segundo punto dice, aplica los cambios ya socializados en clases anteriores para los párrafos, los títulos y las portadas. Esto en gran parte ya está. Solo les faltaría que al documento que yo acabé ahora de hacerle las configuraciones, ustedes le adicionen lo que ya saben hacer, que son la portada, que configuren los márgenes, como les orienté hace un momento, para pasar al punto número 3.
El punto número 3 hace referencia pues al tema que vamos a desarrollar esta semana, que corresponde pues a lo que es la implementación o aplicación de las citas de autor. En referencia a las citas de autor, pues las tenemos de varios tipos o de varios estilos. Por ejemplo, está la cita indirecta. Este tipo de cita, esta información la estoy leyendo de la guía, estas se las dejé ahí mismo en la guía para que ustedes la tengan como punto de referencia. La cita indirecta es un tipo de cita que hace alusión a las ideas de un autor. Primeramente, pues vamos a definir el concepto de cita. Una cita de autor es, por ejemplo, cuando yo tomo información que no es de mi autoría, es decir, que alguien más ya la publicó, ya sea mediante un libro, mediante un enlace, mediante una publicación de cualquier tipo, y yo la tomo como punto de referencia para ponerla en mi trabajo. Entonces, cuando yo hago eso, es decir, que copio algún texto de internet, debo hacer el proceso de citar derechos de autor, es decir, de aclarar de dónde tomé esa información, quién la publicó y algunos datos que vamos a ver más adelante en el desarrollo de la clase. ¿Por qué es necesario hacer esto? Si no lo hacemos, estoy incurriendo en algo que conocemos en la parte de informática como plagio. Es decir, estoy presentando o socializando un documento que no es de mi autoría y que sin embargo el hecho de que yo no haya citado derechos de autor quiere decir que lo estoy asumiendo como si hubiese sido yo quien escribió o publicó en algún momento esa información. Entonces, las citas de autor las encontramos de varios tipos. Está la cita indirecta, que hace pues referencia a las ideas del autor, pero usando nuestras propias palabras. O sea, esto es lo que nosotros conocemos como parafrasear. El concepto de parafrasear es cuando yo, digamos, tomo las palabras que alguien ya escribió o publicó y las interpreto con mis propias palabras, pero igual las plasmo dentro de mi trabajo o dentro de la actividad que estoy desarrollando. Entonces, este tipo de cita aparece en el contexto del contenido, es decir, lo llevamos a la hoja donde estamos trabajando, al documento. Tiene una particularidad que no es necesario agregarle comillas ni números de referencia en el pie de la página. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Esta primera parte, esta primera sección, sería la aplicación de ese tipo de cita indirecta. Entonces aquí dice el texto, como dice Mabet 1, el éxito de la producción de las frutas en Chile está asociado a factores como el clima, la geografía, el talento técnico y empresarial. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es tomar este texto que ya esta persona publicó y lo traemos y lo fijamos en el documento, pero no lo traemos tal cual como la persona lo expresó o lo manifestó, sino como yo lo entendí. Por eso le agregamos la palabra o las expresiones que dicen, que están aquí al inicio, que son las que dicen como dice. Este Mamet es el autor de este parafraseo que trabajé aquí. Le agrego el número 1 porque es mi primera cita de autor indirecta. Si más adelante dentro del documento yo llamo otra cita de autor, es decir, vuelvo a crear otra cita indirecta, entonces, por ejemplo, podría decir, como dice Piaget 2, porque ya sería la cita de autor indirecta número 2. Y al final, en el pie de página de la hoja donde yo creé esta cita indirecta, debo hacer esta salvedad que ustedes observan acá. Entonces, observen que aquí trae el número 1, que es el mismo número que está aquí al lado del apellido de ese autor. Luego lo detallo en mayúscula y agrego la información necesaria o correspondiente. Acá dice, por ejemplo, que fue tomado de un artículo llamado Fruta Chilena, un éxito fenomenal en agricultura de las Américas, Nueva York, volumen 4, número 1, página 5. Entonces observen que ahí está toda la información de donde yo tomé el documento. Así sucesivamente, pues existen otros 3 tipos de citas que nosotros vamos a trabajar en el documento de esta semana.
Ya les comparto nuevamente que se me cerró la... Esto nos va a quedar más claro en el momento en que empecemos ya pues a aplicar esos cambios, a agregar esa información. Entonces aquí simplemente pues la estoy socializando, se las estoy leyendo como para que tengamos un punto de referencia sobre lo que vamos a hacer. Otro segundo modelo de cita es la cita directa breve. Entonces esta cita ocupa más o menos 6 renglones, ocupa desde una palabra hasta máximo 6 renglones. Debe ir entre comillas, o sea, se distingue de las demás citas de autor porque debemos necesariamente organizarlas en comillas y con un número de referencia al pie de la página. Cuando hablamos al pie de la página, es este modelo que tenemos aquí debajo del texto, que esto debe quedar en la misma hoja donde yo llamé la cita de autor, donde la estoy enunciando. Dice donde encontramos la fuente bibliográfica, es decir, de dónde tomamos ese texto. El número que le agreguemos siempre va a ir al final de la cita, entonces observen que en la que les expliqué anteriormente, o sea, en la cita indirecta, el número va al lado del apellido, dice Mabet 1, eso es en la cita indirecta. Cuando ya estamos trabajando la cita directa breve, el número va al finalizar el texto que yo estoy tomando como cita de autor o como referencia de otro autor. Entonces observen que se escribe todo el texto que corresponde a esa cita, lo adicionamos en comillas, se le adicionan comillas y el número va al final. Y observen que aquí no tenemos los títulos, los apellidos de la persona que lo escribió o lo publicó, sino eso lo fijamos es al pie de página de la hoja. Entonces observen, aquí está el número 1 porque esa cita de autor es la número 1 de la hoja y Zuleta es el apellido de la persona que publicó eso. Entonces ahí está el apellido seguido del nombre y viene el nombre del artículo de donde yo tomé esa información. Dice sobre la idealización de la vida personal y colectiva y otros ensayos. Elogio de dificultad fue publicado en Bogotá, Procultura 1985, página 13. Entonces, este es otro tipo de citas. La tercera es la cita directa extensa. Esta también tiene varios cambios. Entonces son citas con más de 6 renglones. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ir mirando dentro del documento. Son citas extensas, por eso se llama así, cita directa extensa, porque contiene más de 6 renglones, es decir, de 7 en adelante. Se debe realizar con una sangría a cada lado entre 4 y 5 espacios y un interlineado sencillo. Recordemos que nosotros en Normas y Context estamos trabajando a interlineado de 1.5, pero si llegamos a utilizar este tipo de cita directa extensa, debemos a ese bloque de texto que nos ocupa la cita, debemos configurarla con un interlineado de 1.0. La fuente debe ser un punto menos, es decir, nosotros trabajamos fuente a 12 puntos para los párrafos, pero esta como es una cita de autor de tipo directa extensa, trabajamos a 11 puntos no más, o sea, un punto menos de lo que normalmente venimos trabajando. Eso quiere decir que debe ser Arial a 11 puntos. En esta cita no se usan las comillas, el número de referencia irá al final, así como se muestra acá. Entonces observen que aquí está el margen de la hoja. Dice, es acá donde está la expresión que se debe entender en el contexto, la verdadera concepción, y observen que la cita tiene una sangría de 5 espacios. Cuando hablamos de sangría es un espacio que se deja antes de iniciar con el margen izquierdo de la hoja, entonces observen que está un poco más corrida hacia la parte derecha que el resto del texto. Esa es una de las particularidades de esa cita. Finalmente, cuando ya se termina de llamar o de transcribir la cita o de pegarla, le agregamos un número. Si es la cita directa extensa 1, le ponemos el número 1, si no la 2, la 3, la 4, así sucesivamente. Y al pie de la hoja, al pie de página de la hoja donde estoy trabajando,
le agregó el mismo número de esa cita. Entonces aquí el párrafo termina y le agregamos el número 1. Entonces aquí definimos. 1, Fisher es el apellido del autor que publicó esta información. Royal P, Seguridad de los Sistemas Informáticos, eso es un artículo, fue publicado en Madrid en 1988 y fue tomado de la página 83. Esto se los estoy explicando, se los estoy como leyendo y interpretando así de manera rápida porque pues para que ustedes lo identifiquen, pero ya pasamos a aplicarlo al texto con el que vamos a trabajar esta semana para que les quede más clara la información. Por favor, los micrófonos silenciados para no causar interferencias. Bueno, nuevamente les voy a compartir entonces el texto. Es este que ya lo habíamos modificado ajustándolo a las normas. Y el trabajo para esta semana es, ustedes van a tomar pues la información que está aquí y le van a aplicar o le van a configurar o van a implementar las citas de autor como ustedes las quieran trabajar. Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes las modifiquen, las plasmen, las organicen, pero no tienen que ser las mismas que, o sea, digamos en los mismos espacios que yo lo voy a hacer acá en la grabación de la clase, no, usted puede tomar la información y cita a los autores en el punto donde usted considere conveniente. Bueno, entonces, me regalan un segundo, por favor, para empezar a aplicar las citas. Voy a iniciar con la más sencilla, que es la aplicación de una cita de tipo directa. Entonces, como les decía, la lectura o la socialización que les hice hace un momento, la cita indirecta es aquella que utiliza el parafraseo. Parafrasear es que yo tome un texto y lo organice con mis ideas, pero sin embargo lo estoy tomando de otra persona. Entonces, mire, por ejemplo, acá en el segundo párrafo está la expresión como dice Piaget. Entonces, aquí ya yo estoy utilizando el parafraseo, es decir, estoy utilizando lo que Piaget opinó, pero lo voy a acoplar a mis palabras. Entonces, le puedo decir o le puedo agregar, como dice Piaget, puedo agregarle, por ejemplo, la palabra que las tecnologías permiten al maestro. Por favor, mantengamos los micrófonos silenciados, ¿sí? Les agradezco porque es que me interrumpen la clase y tengo que estar silenciando a cada rato y pues eso es incómodo un poco. Bueno, entonces seguimos acá. Ya aquí le agregué la palabra, como dice, le agregué la palabra que. Entonces, debo agregar más palabras para que realmente sea una cita indirecta. Entonces, como dice Piaget, que las tecnologías permiten al maestro revelar al alumno, por ejemplo, aquí le puedo agregar o estudiante, aquí estoy parafraseando, es decir, estoy interpretando lo que leo, nuevas dimensiones de sus objetos de enseñanza, aquí le puedo agregar, por ejemplo, enseñanza, aprendizaje. Entonces, observen que ya este texto o esa cita o esa información yo la estoy acoplando desde mi punto de vista con mis propias palabras. Eso se llama parafrasear. Obviamente en ese parafraseo debemos tener coherencia con lo que se escribe. El texto debe tener una ortografía impecable porque es una de las cosas que exige las normas y Contec, que la parte de la ortografía sea impecable. Inclusive
las palabras cuando se escriban con mayúsculas se deben tildar. Es decir, las mayúsculas, normalmente uno dice que la mayúscula no necesita tilde por el hecho de ser mayúscula. Pero la norma ICONTEC nos exige que no importa que el texto se escriba en mayúsculas, si de pronto lleva tilde se le debe asignar. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto de la ortografía. Yo la voy a dejar así, como dice Piaget, que las tecnologías permiten al maestro revelar al alumno o estudiante nuevas dimensiones y bueno, como está ahí. Ahora, como ya utilicé aquí o implementé ese parafraseo, vamos a organizar aquí, agregarle acá, le voy a agregar el número 1 al lado del apellido que dice Piaget. ¿Por qué le agrego el número 1? Porque si nos damos cuenta, hasta ahora estoy empezando, entonces sería mi primera cita de autor, o sea, la primera que yo voy a llamar aquí dentro de esa hoja. Entonces, por eso le agrego el número 1. Si de repente dentro de la misma hoja yo vuelvo y utilizo el parafraseo, es decir, vamos a hacer el ejemplo con otro texto por aquí. Bueno, no tengo sino 2 párrafos, pero voy a hacerlo aquí, en esta sección. Entonces tendría que agregar la palabra como lo expresa. Observen que estoy haciendo la misma, estoy aplicando la misma cita de autor, pero con conceptos diferentes. Entonces, por ejemplo, como lo expresa Jordi, esos son autores que me estoy inventando en el momento. Nosotros pues no tendremos la necesidad